Franchella y quiero hablar sobre cómo prescribir actividad física en la población en general. En el momento que vamos a hacer una prescripción y decirle a una persona que va a iniciar actividad física, tenemos que recordar algunos conceptos. Por ejemplo, si vamos a hacerlo porque esa persona debe mejorar su estado de salud, es prevención primaria, factores de riesgo, o ya apareció algún tipo de patología con prevención secundaria o rehabilitación cardiovascular. También podríamos estar hablando de fitness porque van a ir a un gimnasio o con un personal trainer, o van a practicar deportes recreativos, competitivos o de alto rendimiento. El efecto del entrenamiento tiene varias características que quiero señalar. En primer lugar, hay un estímulo que provoca un estrés en el músculo. Esa es una carga de trabajo que empieza a hacer que el músculo vaya perdiendo un poco su potencia y en ese momento llega a un límite a partir del cual empieza a recuperarse. Generalmente es porque detenemos el efecto de la carga y si nosotros volvemos a estimularlo, tal vez si no le dimos tiempo y solo se recuperó hasta un límite, sea demasiado pronto este segundo estímulo. El momento óptimo es cuando, pasando por la normalidad, llega a un pico que se llama sobrecompensación, que ahora miraremos un poco mejor, y ese es el momento perfecto para hacer el segundo estímulo. Obviamente, si en cambio esperamos 2-3 días, ese efecto que obtuvimos de sobrecompensación empieza a volver a la habitualidad y evidentemente ya se va a hacer muy tarde. Por lo tanto, son varios los elementos que vamos a ir considerando ahora. Tenemos, por ejemplo, en este gráfico una sucesión de estímulos en el momento óptimo que va provocando lo que denominamos efecto de entrenamiento o sobrecompensación positiva. Cada vez que lo volvemos a estimular está en una situación superior a la anterior y eso es lo que vamos a buscar con el estímulo y la recuperación justa. Si en cambio hacemos el segundo estímulo demasiado pronto, vamos a provocar una supercompensación negativa, es lo que llamamos sobreentrenamiento. Por eso más no es mejor y si tenemos sucesivas aplicaciones de este estímulo en entrenamientos muy frecuentes, no estamos provocando una mejoría, sino al revés, un deterioro o deleterio. Y si en cambio esperamos, como dijimos, vuelve a la habitualidad. Por lo tanto, nuestro objetivo acá va a ser hacer un estímulo adecuado y volver a hacerlo en el momento óptimo y así tener el efecto de entrenamiento. Por supuesto que la intensidad con la que hacemos ese estímulo va a tener que ver. Si esa intensidad es óptima, vamos a tener la curva que estábamos esperando. Si es muy suave, vamos a tener un entrenamiento muy liviano, capaz que caminar puede ser uno de ellos. Y si el estímulo en cambio es muy intenso, más que nada lo que deberemos es esperar un poco más para brindarle ese segundo estímulo en el momento exacto. Por lo tanto, vamos a ver estas características al momento de la receta. Tenemos sí una zona de confort para poder trabajar. Imaginemos que tenemos un riesgo y una intensidad del esfuerzo. Cuando el esfuerzo es nulo, obviamente no tenemos riesgo, no estamos moviéndonos. Pero cuando empezamos a hacer una intensidad determinada, el riesgo, que es muy poco, se convierte en cambio en un enorme beneficio hasta que se convierte en un plató asintótico con una línea. Esto es beneficio puro. Pero por supuesto, a medida que aumentamos la intensidad del esfuerzo, el riesgo de que se provoque una lesión o que haya un inconveniente va a ser mayor, hasta un punto en el cual es mayor el riesgo que el beneficio, a partir de lo cual diríamos que ya no es nuestro momento. Por lo tanto, siempre vamos a tener un área de trabajo entre el beneficio y el riesgo y vamos a tener varias secciones donde mucho beneficio empieza a aparecer el riesgo y obviamente cerca del deporte de competencia el riesgo es mayor que el beneficio porque no es salud, es competir. Por lo tanto, vamos a marcar acá zonas y vamos a decir que nuestra área de seguridad para trabajar va a estar en esta o en esta. En aquellas en las cuales caminar, trotar, andar en bicicleta van a tener un enorme beneficio y muy poco riesgo. ¿Qué es entonces la intensidad de nuestro estímulo? La calidad. Puede ser la velocidad, basado en determinados metros por segundo, o lo podemos medir también con las repeticiones máximas que tienen que ver con la carga
si estamos haciendo un entrenamiento de fuerza, y frecuentemente vamos a usar, perdón la palabra, la frecuencia cardíaca como nivel de intensidad. Quiere decir que la frecuencia cardíaca nos va a permitir entender la intensidad y la calidad del trabajo. La carga esta va a ser la perfecta para que se produzcan las adaptaciones, y el estado que esté el individuo en ese momento va a ser un condicionante. Por ejemplo, hay una valoración estimativa acá que dice que de acuerdo a la intensidad vamos a estar en un descanso total, no tenemos ningún estímulo, vamos a tener una carga media con 5 o una carga media de 7 o de competencia de 10. Y esas intensidades serán porcentajes de nuestra máxima posibilidad en ese momento. Tenemos una manera de registrarlo con la escala de Borg, la escala del esfuerzo que percibimos nosotros mismos. Tenemos que aprender a manejarla, le enseñamos a la persona con la cual estamos prescribiendo. Hay una escala que va del 6 al 20, hay otra que está normatizada del 0 al 10, a veces es más fácil de decir, pero más que nada es para entender que una intensidad muy baja es realmente un 10% del esfuerzo y es muy suave. Una bastante intensa, moderada, llamémosla 50%, es un 5 dentro de esta clasificación, un 13 para escala de Borg tradicional, y uno muy intenso ya empieza a ser el 80% de lo que podemos como resto, ya vamos a ver una fórmula al final, sería un 8 de intensidad en la escala de Borg, una escala que no está tan conocida si no estamos en esta especialidad. Pero eso le vamos a enseñar porque sea cual sea la aptitud del paciente, tenga 4, 7 o 15 METs, siempre va a estar del 0 al 10 de Borg y siempre va a ser leve, moderada o intensa de acuerdo a los METs que correspondan a ese individuo o a la cantidad de oxígeno si la podemos medir. Veamos entonces cómo podemos separar en zonas y conocer las zonas de acuerdo a la intensidad del entrenamiento y de nuestros objetivos. Vamos a tener las zonas determinadas por porcentajes de nuestra frecuencia cardíaca, veremos al final cómo determinarla, qué queremos hacer y qué percibimos, qué es lo que sentimos en la escala de Borg. La zona 1 es la más liviana, con un porcentaje de la mitad de nuestra capacidad de hacer un esfuerzo, para una entrada en calor, un acondicionamiento muy leve. La zona 2 ya entra en un 60-70% y tiene un formato para un entrenamiento cardiovascular básico. La zona 3 es realmente la clave para los entrenamientos cardiovasculares óptimos, entre el 70 y 80%, podríamos tomar 60, 70 y 80%, pero a esta intensidad en un individuo vamos a estar haciendo una adaptación cardiovascular óptima, moderada, y que se va a utilizar mucho en la rehabilitación cardiovascular, por ejemplo. Por encima de la cual, claro, ya estamos en una zona un poco más intensa, entre el 80 y 90, allí ya estamos trabajando en cambio potencia, y estamos cerca del umbral, y evidentemente se va a dar más en el fitness, en la adecuación y puesta en forma, no tanto en nuestra capacidad inicial de tener un estado de salud óptimo. Y por supuesto, ya la zona 5 llega al 100%, tiene mucho que ver con cualquiera de las cualidades que necesitamos en el deporte y tiene que ver mucho con el máximo esfuerzo. El volumen es la cantidad de trabajo realizado. Cantidad. Habíamos hablado antes de calidad. Entonces, medimos el volumen por el tiempo, por la cantidad de pesos que se levantan en series y repeticiones, y entonces se va a medir la longitud, o el tiempo, o la cantidad de kilogramos que estamos haciendo. Entonces, la intensidad es la calidad. Y el volumen es la cantidad. Tiene que haber una correlación siempre entre intensidad y calidad. A mayor intensidad, menor volumen tolerable. A menor intensidad, mayor volumen. Entonces trabajamos en potencia, en el primer caso, y en el segundo, con baja intensidad y mayor volumen, trabajos en capacidad. La frecuencia significa el número de sesiones, por ejemplo, semanales que hacemos. Cada sesión dijimos que tiene que tener una parte de recuperación. Puede ser intra-esfuerzo o lo que generalmente se refiere es cuántas veces por semana, lunes, miércoles y viernes, por ejemplo. Entonces estamos teniendo
3 estímulos semanales muchas veces, y con eso tenemos una capacidad de recuperación. Habíamos visto que en la recuperación está el entrenamiento. Por lo tanto, la correlación de estos 3 factores es fundamental. Y la densidad es el tiempo de espera de pausa o recuperación. Así que tenemos un estímulo de carga, un volumen, un tiempo, una duración para recuperarnos intra, micropausa o entre un estímulo y el siguiente, día por medio, por ejemplo. 4 variables que vamos a ver ahora, las 4 variables que nos indican cómo prescribir. Esta densidad en algunas cualidades necesita ser por lo menos breve, de 12 o 24 horas, porque se va volviendo a la habitualidad, como habíamos dicho. Mientras que a la derecha tenemos lo que ocurre con la resistencia y la fuerza, y en el medio la resistencia aeróbica. O sea que entre 2 y 3 días necesitamos, no más de 2 o 3 días entre un estímulo y el otro. Si lo hiciésemos un lunes y un viernes no estaríamos entrenando. Si lo hacemos sábado y domingo no estamos entrenando. Por lo tanto, esos gladiadores del fin de semana están haciendo un esfuerzo que los pone en riesgo en lugar de entrenar. Características entonces de esta prescripción o receta que vamos a hacer. Bueno, hay una intensidad, es la calidad, es la magnitud, leve, moderada o intensa. Tenemos un volumen, una duración, y ahí podemos expresado en minutos o en número de repeticiones y series que estamos haciendo con un peso. La frecuencia semanal, habíamos dicho, que nos está permitiendo la recuperación para el efecto de entrenamiento, y ahí habíamos dicho que entre 36 y 72 horas era el de la capacidad física, y la densidad, que es la relación entre la intensidad que hemos usado en el trabajo y el tiempo de recuperación. Un día trabajamos, un día descansamos, o 2-1, o 3-1, bueno, en el alto rendimiento se trabaja en 3-1, pero además este 1 no significa estar en cama, descansando, sino haciendo una actividad regenerativa, muchas veces al 40%, por ejemplo, 50%, lo cual hace que haya ciertas intensidades y hay ciclos muy específicos que hoy no podemos explicar. De manera tal que nos van a ir quedando estos esquemas. Es una receta, un antibiótico, es el objetivo, que en una cantidad de miligramos, una cantidad de 500 miligramos, por ejemplo, cada 8 horas, 3 veces por día, durante 10 días. Nosotros acá vamos a decir caminar, o correr, o trotar, durante 20 minutos, 30 minutos, 3 veces por semana, de una manera más constante. Y deberemos tener en cuenta, si la persona no tiene experiencia previa, capaz que le indicaremos caminar simplemente, con un modo recreativo, como si fuera a caminar a un shopping o a hacer una compra, a una velocidad que entonces dará más o menos entre 3,8 y 4,5 km por hora, que es pasear. Por supuesto, ahí el volumen lo podremos manejar de acuerdo a la aptitud que tenga, si tiene obesidad o algún otro elemento, y la frecuencia es todos los días, porque se recupera rápidamente, porque la intensidad es breve. Muy interesante después cómo haremos el incremento, ya que la adaptación biológica de las mitocondrias requiere por lo menos 8 semanas para ir haciendo cambios, así que cuando ya está estabilizado vamos a ir haciendo una intensidad de volumen mayor y tal vez el incremento lo vamos a hacer un poco más frecuentemente. Vamos a tener en cuenta que esto es para la población general. Podríamos tener algún factor de riesgo, estrés, diabetes, obesidad, hipertensión. ¿A qué edad lo estamos trabajando? Si es joven, adulto mayor, o un adulto, o de pronto también mujer y actividad física, es todo un tema, por características biológicas, hormonales y de estructura ósea. Ya dijimos si es sedentario y vamos a ver a qué porcentaje lo trabajamos. Miremos algunos ejemplos. En un diabético tipo 1 vamos a mirar más que nada el nivel de glucemia y vamos a estar trabajando, pero lo más importante es con qué glucemia comienza. No es este el momento, pero lo vamos a ir mencionando.
En la diabetes tipo 2, en cambio, se va a asociar generalmente a comorbilidades, obesidad, síndrome metabólico, etc. Ahí necesitamos aumentar la termogénesis, cuidar las articulaciones y cuidar el roce también del calzado y demás para que no provoque lesiones. Vamos a ver el número de veces semanales que lo haremos, cuántos minutos y con una intensidad tal vez muy baja para no lesionar sus articulaciones. Si estamos trabajando en obesidad, como decíamos recién, bueno, tendremos muchísimo cuidado en la cantidad de calorías semanal que vamos a utilizar y la cantidad de minutos. Tal vez a veces vamos a empezar con menos minutos y con muy baja intensidad. Y si el individuo es hipertenso, evidentemente le vamos a prescribir algunas actividades fundamentalmente que no tengan algo isométrico, aunque hoy sabemos que el entrenamiento de la fuerza es vital y el entrenamiento con bajas cargas de fuerza-resistencia lo van a mejorar sin ponerlo en riesgo y también va a mejorar el rendimiento cardiovascular, como ocurre incluso en la insuficiencia cardíaca, donde a veces en lugar de mejorar tanto el efecto cardiovascular, estamos trabajando sobre las mioquinas. Entonces, ante alguien estresado, trataremos de bajar las intensidades, hacerlo caminar, subir o bajar escaleras, trotar, bailar, bicicleta. Podremos hacer algún levantamiento con clavas y pesas muy livianas, muchas repeticiones con baja carga, natación, e iremos llegando a estas intensidades. Por eso, a la hora de hablar de entrenamiento y prescripción de entrenamiento, vamos a generalizar algunas cosas que nos van a ser prácticas. Vamos a trabajar en la prescripción de salud, de adecuación o fitness o de deporte. Tendremos, como dijimos, una calidad y una cantidad entre intensidad de la carga y volumen y veremos si trabajamos en capacidad cardiovascular o consumo de oxígeno o en la fuerza. En ese sentido, si trabajamos en el área de la salud, vamos a usar zona 1 a 3, como habíamos dicho, es una zona de acondicionamiento inicial, y vamos a trabajar también un tiempo que puede ser de 30 minutos y podría llegar a 60 minutos. ¿Y con qué frecuencia? Podríamos hacerlo 2-3 veces por semana si iniciamos. Después pondremos, si está caminando, 5 veces por semana. O si está en la zona 3, ya empezaremos a ver cuál es nuestra frecuencia semanal. La densidad es cuántas veces recuperamos por cada vez que estimulamos, y acá vamos a pensar que cada vez que hacemos una actividad con cierta intensidad, un día recuperamos, ya estamos en la zona 3, como decíamos, o 2 veces hacemos actividad y una recuperamos. Claro, en el caso del fitness nos vamos en unas zonas más altas, ya vamos de las 2 para arriba, para 5. Vamos a trabajar en unas zonas donde vamos a trabajar potencia, como dijimos, y resistencia. Podemos trabajar horas, eso sí, separadas, con intervalos, con esa densidad, esas pausas intra actividad física y esfuerzo. El número de veces por semana va a variar, de pronto de entrada van a ser 4 y después pueden ser 8 si hacemos dobles turnos muy bien administrados. A veces hacemos un turno de cardiovascular y un turno de fuerza, muy bien separados y muy bien administrados. Y evidentemente también podríamos tener una densidad de 1-1 o 2-1. En el caso de los deportes ya estamos de zona 3 para arriba, de 3 a 5, porque estamos en deporte, en competencia. Vamos a trabajar potencia y resistencia, vamos a trabajar más horas y podemos hacer una cantidad de sesiones semanales, todas ellas seguramente prescriptas por alguien que está en el tema y que ya lo maneja con más corrección que nosotros, si nosotros recién estamos comenzando. Y evidentemente el tipo de densidad, lo habíamos dicho en algún momento, puede ser 1-1, 2-1, 3-1, de acuerdo a lo que su entrenador le esté prescribiendo. Nosotros en un comienzo, y si recién estamos viendo, estaremos en el grupo de la salud o del fitness. Lo interesante es que el método que vamos a utilizar va a ser o continuo, o intervalado, o intermitente. Hoy en día hay algunos de moda. Todos son eficaces, todos son correctos utilizados con propiedad. Por lo tanto, vamos a utilizar la metodología que nosotros podamos comprender o que podamos ser interlocutores válidos. Porque algunos de los trabajos que leemos tal vez están hablando de ciertas intensidades y características que no son precisamente las del deporte y se han trasladado a la salud.
Por lo tanto, para ir terminando esta presentación general, vamos a hacer algunas sugerencias. Alguien sedentario va a hacer actividad física, hará 30 minutos, 150 minutos semanales, hoy se está proponiendo 300 minutos semanales, y lo podemos hacer 5 veces por semana, porque el hecho de hacer esos minutos, ya veremos, se puede recuperar rápidamente porque la intensidad es baja, como habíamos dicho. Y 2 días al menos deberíamos trabajar un poco la fuerza, porque teniendo tono muscular y fuerza, el individuo va a tener voluntad para hacer la actividad que necesitamos. Y además habíamos dicho el tema de las mioquinas y otros elementos que forman parte también del estar en forma y de la salud. Por supuesto que esto lo vamos a pedir haciéndolo caminar, 1 cuadra en 1 minuto, es ser activo, luego lentamente trotar o andar en bicicleta. La actividad esta va a ser determinante de acuerdo a la capacidad previa, a la experiencia, a que tenga otros factores de riesgo como obesidad, diabetes, etc. Vamos a pedir siempre que sea moderado. Vimos las zonas, vamos a trabajar de 1 a 3 entre zonas de intensidades, o vamos a pasar a vigoroso. Recordemos que en las recomendaciones internacionales se denomina vigoroso por encima de 6 METs, lo cual habría que considerarlo porque para un individuo de 25 años 6 METs podría no ser tan vigoroso y para alguien de 70 sí ser vigoroso. Por lo tanto, esto es bastante relativo y ser vigoroso dependerá de la intensidad que nosotros podamos medir. Y por supuesto, acá está esta señal, lo que señalado recién. Entonces, para terminar, vamos a hacer un cálculo que podemos hacer en nuestro escritorio, en nuestro consultorio, de frecuencia útil de entrenamiento. Imaginemos que vamos a usar 220 menos la edad, imaginamos un número de referencia que es variable, pero que con un desvío estándar vamos a estar en una población interesante, y le restamos la edad. En la mujer se usa generalmente 227, hay otras fórmulas, usemos esta prácticamente. A 220 menos la edad nos va a dar una frecuencia que la consideremos la máxima frecuencia que puede alcanzar ese individuo. Entonces a los 40 años nos daría 180 latidos. Si le tomamos la frecuencia de reposo y vemos que tiene 80 latidos en reposo, al mismo tiempo podemos imaginar que 180, según nuestro cálculo, va a ser el máximo. Quiere decir que tiene entre 80 y 180 una reserva de latidos para aumentar en lo que tiene en reposo y hacer la actividad física que le vamos a prescribir. Esta es nuestra reserva cardíaca, son 100 latidos. De esos 100 latidos habíamos visto zonas, entonces imaginemos que hacemos una zona 3 del 70%. Bueno, el 70% de 100 es 70 latidos, que sumados a los 80 que tienen reposo, nos va a dar 150 latidos. Es decir, en este individuo de 80 latidos de reposo, de 40 años, trabajando al 70%, estaremos trabajando con 150 latidos, más o menos 5 pongamos, tendrá un tacómetro, tendrá algún modo de tomarse la frecuencia cardíaca y haga cualquiera de las actividades que le podamos prescribir, sea esta caminar, trotar, andar en bicicleta, nadar, hay tacómetros que pueden ser sumergibles, y si no, bueno, le enseñamos obviamente a tomarse su frecuencia cardíaca, que es importante que no se haga el cuello, y es importante que se tome inmediatamente cuando se detiene, porque en el primer minuto es cuando más desciende la frecuencia cardíaca en individuos que están normales sobre todo, por lo tanto no podemos perder tantos segundos antes de poder medirlo, pero esta sería una manera y una ecuación que la vamos a dibujar acá abajo. Es bastante simple. La frecuencia cardíaca basal, a la frecuencia basal que tenemos acá, le restamos la máxima menos la basal, es esta, que tiene tomado un porcentaje, por lo tanto el 70%. A la basal le sumamos el 70% de la reserva, y eso nos da la frecuencia cardíaca útil. Sugerencias de bibliografía vamos a darles con PDF, pero yo les quisiera hacer énfasis en 2 formas de texto que tienen a su disposición. Una son nuestras guías, que son simples, hechas en el año 2021, en forma de consenso, que están en internet, que tienen unas 100 páginas y van a encontrar todo esto que decimos. O sea, algunas consideraciones teóricas, por supuesto, pero también cómo hacer para evaluar, cómo hacer para
planificar, cómo hacer para entrenar y qué cuidados en cardiología debemos tener. Y el libro de referencia, que es el Guidelines que tiene el Colegio Americano, lo tienen hoy en castellano, en nuestro país también, el Manual para la Valoración y Prescripción del Ejercicio, que tiene unas 500 páginas donde no solo habla de cardiología, pero fundamentalmente sí de evaluaciones, planificación de entrenamiento y de la realidad en diferentes situaciones, incluyendo algunas como el Alzheimer y el Parkinson. De manera que estas son dos de las que consideramos recomendables para tomar una visión mucho más general. Muchas gracias.